Hola de nuevo, yo soy Caleb y en esta ocasión vamos a estar hablando de este tema que pueden ver aquí, que es uno de los más difíciles de redacción indirecta de Exánidos desde mi punto de vista. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar de por qué. Bueno, estas preguntas que estoy planteando aquí, que podemos llamar texto mejor escrito o que en el curso de UNX planteamos como párrafo mejor escrito, aunque creo que texto es la palabra correcta, viene en tu temario como dos temas, uno de los cuales es registro lingüístico y el otro, francamente, no recuerdo cómo se llama, no sé si es tipología textual o algo por el estilo. Pero esos dos aspectos se juntan en este tema que es básicamente el mismo tipo de pregunta, ¿ok? Este tipo de pregunta es ese en el que te plantean un escenario hipotético. Por ejemplo, el profesor de cinematografía dejó a sus alumnos escribir un ensayo sobre una película que vieron durante el curso y tenemos que elegir qué texto está mejor escrito. O bien te plantean que el editor de una revista lanzó una convocatoria de ensayo o de artículo de opinión o lo que sea sobre tal tema y que la gente debe, pues, eh, bueno, debemos nosotros elegir cuál de las propuestas recibidas es la mejor opción, ¿ok? Ahora, estas preguntas pueden ser un poco complicadas y primero que nada tienes que saber una cosa. Lo primero que tienes que saber es que el tipo de textos que tenemos en este repertorio no es el mismo tipo de textos que tenemos en la sección de comprensión lectora. Porque, por ejemplo, me pasa en el curso que cuando estamos hablando de del tema, ¿sí? De los tipos de texto que vienen en comprensión lectora, alguien me pregunta por la reseña o alguien me pregunta por el prólogo, y esos textos no se ven en comprensión lectora, ¿ok? Los textos de comprensión lectora son los que ya tenemos en otros videos del canal, que ya nos hemos explicado, y los que tienes que saber, para que no se te confunda, no te voy a mencionar los otros, pero los que vienen en este tipo de pregunta específicamente son la noticia, la crónica, la reseña, el prólogo, el artículo de opinión y el ensayo. Muy importante, en algunos exámenes tal vez te han venido a la pregunta de la relatoría. La relatoría de cierta forma es un tipo de crónica, ¿ok? Así que no le vamos a prestar demasiada atención porque no es más que un tipo de crónica. Vamos a mencionarlo cuando lleguemos a hablar de las características de la crónica, pero es un poco lo mismo, en cierta forma. Ahora, em, por otro lado, algunas preguntas, por ejemplo, en la guía interactiva o como respuestas incorrectas de algunas de las preguntas reales que ha habido en diversos exámenes, plantean algunos tipos de texto que no están aquí. Por ejemplo, en la guía interactiva podemos encontrar un fragmento de un cuento o también podemos encontrar un fragmento de un diario, que son cosas que no ha habido hasta donde yo he visto en el examen real como respuestas correctas. Nadie te ha preguntado cuál corresponde con las características de un diario o de un relato, de un cuento. No lo he visto así, ¿va? Em, punto. En algunos casos también llega a haber algunos textos expositivos, ¿sí? Y bueno, estos son los tipos de texto que tenemos y vamos a hablar de las características de algunos de ellos, pero hay otra cosa que debes saber. Primero, bueno, la noticia sabemos lo que es. Voy a dar una explicación muy, muy breve y ahorita te voy a decir por qué la explicación va a ser breve. La noticia es un texto, bueno, como aquí dice, informativo. Se sabe sobre acontecimientos, hechos recientes que han ocurrido, que son relevantes en tu ciudad, en tu estado, en el país o en el mundo, ¿sí? O bien, en algunos casos, como un poco un anuncio, las noticias también pueden incluir cosas próximas a suceder, como a un evento que se vaya a realizar próximamente en tu ciudad o ya sabes. Pero eso es una noticia. La crónica es un texto principalmente narrativo que busca reconstruir o dar testimonio de un suceso, de un evento, de algún acontecimiento de cualquier tipo. Tenemos muchos tipos de crónicas, desde las crónicas que están más enfocadas, digamos, en la parte periodística, como pueden ser las crónicas de deportes, las crónicas policíacas, en algunos casos quizá las crónicas eh, de eventos sociales, como la crónica de un concierto, ¿sí? Y bueno, siempre están narradas en orden cronológico, se supone, por eso la crónica se llama crónica, bueno, o tiene que ver con ello, ¿no? Porque tenemos que ordenar los sucesos de lo que pasa primero a lo que pasa al final, para que podamos dar una impresión más fiel de lo que ocurrió en el orden en el que ocurrió. Sí, en algunos cuentos, por ejemplo, se puede alterar el orden en el que se cuentan las cosas o en algunas novelas, pero aquí no, porque no buscamos el adorno o un impacto estético. Lo que buscamos simplemente es, pues, dar testimonio de qué fue lo que ocurrió, ¿ok?
Ahora, la relatoría, como mencionaba hace un momento, es básicamente un tipo de crónica. Si a ti te ha tocado la pregunta de relatoría en tu examen real, probablemente ha venido como, no sé, algo así como el domingo. Bueno, el lunes pasado se presentó en el auditorio de nuestra universidad el libro Razones para ser feliz del autor Rogelio Guerro, ¿ok? Y al público asistió desde temprano y muchos estaban entusiasmados porque el autor pudiera firmarle su libro. Hubo una sesión de preguntas y respuestas, bla, bla, bla. Que normalmente las relatorías que han venido como respuestas incorrectas o correctas, no sé, tienden a ser de ese estilo, ¿sale? Eso es básicamente un tipo de crónica porque está reconstruyendo el suceso de cómo fue la presentación del libro, ¿sí? En dado caso, la relatoría relata cómo aconteció un evento porque también es como que busca hacer un registro de ese evento, ¿va? No vamos a clavarnos más con las características de la crónica que puede tener o que puede no tener. Ahorita te voy a decir por qué. La reseña, como la vemos, y siempre insisto mucho en esto, muchos quizá han visto ejemplos de reseñas en productos de Temu, en productos de AliExpress, en productos de Amazon, o hemos visto reseñas de videojuegos, quizá reseñas de películas, reseñas de series, ¿sabes? Que son básicamente una mezcla de opinión y resumen acerca del argumento o de las características de algún producto. También podría ser la reseña de un servicio, por ejemplo, de un restaurante, como creo que todos hemos visto en Ratatouille, que Anton Ego es un crítico culinario que va precisamente con la finalidad de hacer una reseña, ¿no? En fin, em, hay que decir que en Exani específicamente no tenemos esta gran variedad de temas. Ahorita vamos a ver cuáles sí. Y el prólogo, que es uno de los textos que causan un poquito más de confusión y una de las preguntas más preguntadas, valga la redundancia, de este tipo de reactivo, pues es un texto introductorio. De hecho, a veces la pregunta no te dice un prólogo, sino un texto introductorio que debes saber que eso significa prólogo, ¿ok? Es un texto que está colocado al inicio de un libro, antes del libro como tal. Es como una especie de texto adicional que se pone como entrada, ¿sí? No forma parte del texto principal, como menciono aquí, sino que es un texto aparte que habla sobre la obra, sobre sus características, detalles sobre el autor. Hay muchos tipos de prólogos en realidad. El contenido puede ser muy variado y la extensión también puede ser muy variada. Puede ser muy breve o puede ser muy amplio. Algunos piensan que el prólogo es eso que encuentras a veces atrás en la contraportada de un libro, pero no, eso no es un prólogo, ¿ok? Ahora, el prólogo siempre está dentro. El ensayo finalmente, perdón, el artículo de opinión primero, es un texto que ya conocemos. Este sí lo conocemos un poco más por la sección de comprensión lectora, que es un texto donde el autor opina sobre un tema de interés social: economía, cultura, educación, salud y otros temas que puedan ser polémicos, que puedan estar vigentes en este momento, etcétera. Y finalmente el ensayo, que es un texto en el que el autor se dedica a la reflexión o análisis de un tema cualquiera o de una obra literaria específicamente, porque algunos ensayos de Exani han venido específicamente sobre obras literarias, ¿sí? Y son textos donde obviamente se argumenta la forma de pensar, lo que afirmamos o no, y el por qué lo afirmamos o no, pues está sustentado por argumentos y por pruebas y por citas y todo. Normalmente en Exani te preguntan por un ensayo académico, ¿ok? Ensayo académico, que es un tipo particular de ensayo, y ahorita vamos a mencionar unas cosas. Ahora, lo segundo que tienes que saber acerca de este tipo de preguntas es lo siguiente. Puede ser muy obvio para muchos, pero para otros puede no serlo tanto, ¿ok? Los fragmentos que tenemos aquí no son fragmentos de textos reales. Incluso las obras y los autores de los que hablan muchas veces, en el caso de los prólogos o de las crónicas o de las relatorías o de lo que quieras, no son reales tampoco, son inventados. Y este es un gran, gran problema. Y todas las dificultades que tenemos en este tipo de pregunta provienen precisamente de este detalle, de que no son fragmentos de este tipo de texto, no reales, ¿ok? Ahora, esto es un poco contradictorio. Primero, ¿por qué no son fragmentos de textos reales? ¿Por qué no tomas un prólogo, agarras un cachito y lo pones como opción? Primero, porque esto es un trabajo mucho más cansado, ¿sí? Y yo puedo entender que la gente que crea este tipo de reactivos, pues obviamente no quiere echarle 20 horas a algo que te puede tomar 3, ¿sabes? Exagerando el tiempo, obviamente no te toma tanto. Segundo, si tomáramos un fragmento random de algún texto real, como una crónica o un prólogo, probablemente no alcanzaríamos a notar que es una crónica o un prólogo.
¿sí? Porque puede haber demasiados detalles en este texto y si no tenemos el texto completo y el panorama completo, no nos damos cuenta de lo que es en realidad, ¿vale? Segundo, una de las razones por la que este tipo de texto no son textos reales también, o mejor dicho, una consecuencia de que no lo sean, es que muchas veces el fragmento que nos ponen, la verdad es que no se parece al tipo de texto que debería ser, ¿ok? Esto ocurre específicamente con la crónica, que es el tipo de texto que menos se parece a una crónica real, y del ensayo, que después de la crónica para mí es el tipo de texto que menos tiene que ver y menos se parece con lo que es un ensayo académico real. Entonces, ¿esto por qué es importante? Es importante porque si tú te estás clavando en aprenderte las características de una crónica y aprenderte las características de un ensayo académico, es muy posible que tus expectativas no se vean cumplidas cuando llegas a una pregunta de esto y que lo que conoces acerca del tema no te ayude realmente. Ojo, no estoy diciendo que no sea de ayuda, pero el tema es que más que conocer las características, como que en plan vas y le preguntas a ChatGPT o vas a internet y buscas las características, lo que realmente ayuda es que sí sepamos y hayamos leído textos reales de este tipo, porque entonces nos podemos dar cuenta de cosas. No es totalmente de ayuda, pero por supuesto que es de ayuda, ¿ok? Y lo siguiente es que más bien tenemos que familiarizarnos con algunas cosas que en Ixani específicamente debemos tener en cuenta para contestar este tipo de preguntas, porque hay ciertas tendencias o ciertos patrones, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de lo siguiente. Yo clasifico en tres niveles de dificultad, tres o un tres cholo, dice mi esposa que este es un tres cholo, no sé, pero para mí el instinto es hacer un tres así, porque me cuesta menos trabajo, pero no importa. Am, Tres niveles de dificultad. Te los voy a mencionar de una vez. El primer nivel de dificultad es el lenguaje, ¿ok? Tú tienes tu pregunta que te pide una noticia o una reseña o lo que sea. Cuando tú ves tus tres opciones, porque esta es la primera cosa que tienes que hacer, leer tu pregunta y revisar tus tres opciones completas. No las vas a leer muchas, no las vas a leer nada más la primera porque se me hace que esa ya es la chida, porque muchas veces estás leyendo mal o por leer de forma incompleta hay algo que no estás leyendo. Y esto pasa en todo redacción, no nada más en esta pregunta y también pasa en comprensión lectora, ¿ok? Pero aquí es súper importante que lo hagas. Siempre lee tus tres opciones. Cuando tú ya lees tus tres opciones, sí, puede que te des cuenta de cosas que te gustan, de cosas que no te gustan, de cosas que hacen que esta pregunta sea una mejor opción que esta otra, perdón, esta opción sea mejor que esta otra, punto. Pero, en general, siempre tienes que leer las tres para poder compararlas entre sí. Lo más básico para estas preguntas es que respondas a partir de comparar las respuestas una con otra, ¿ok? Entonces, primero eso. El lenguaje. Algún lenguaje es más adecuado que el otro. Cuando tú lees tus tres opciones y, por ejemplo, ves que las tres opciones son noticias, solo que una está redactada con un lenguaje más informal, otra está redactada con un lenguaje mucho más informal todavía, o que una está redactada con un lenguaje que como que se pasa de formal, eso te va a dar la pauta para elegir la respuesta correcta. Ahorita vamos a hablar de eso. El segundo nivel de dificultad es cuando tú ya viste tus tres opciones y puedes percatarte de que las tres opciones no todas son el tipo de texto que te pidieron. Por ejemplo, a lo mejor te pidieron un prólogo y te das cuenta de que una es una relatoría y la otra es más bien como una especie de biografía del autor, ¿ok? Que el nombre correcto de eso sería una semblanza, que son como estas biografías chiquitas que a veces vienen en la parte de atrás de los libros. Y no, no es una pregunta que hayan hecho hasta ahora. Nunca ha sido la respuesta correcta, pero sí es una opción de esas que vienen mucho como respuesta incorrecta. Entonces, el segundo nivel de dificultad es cuando no es nada más el lenguaje, que de hecho es lo más papita, sino el contenido. Tienes que saber, aquí sí, algunas de las características del tipo de texto que te están pidiendo. Y el nivel 3 es el nivel que está para volverse loco. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Pues que al chile ni el lenguaje ni el contenido te ayudan mucho. Y en esos casos tienes que ir a fijarte con lupa en cuáles son las diferencias entre una opción y otra y en cuáles son algunos de los detalles que te pidió identificar.
la pregunta. Por ejemplo, que la pregunta te dijo desde el principio que esto era para unos chavos de universidad, o que la pregunta te dice que es para un público especializado o para una revista científica, ese tipo de cosas, ¿va? Vamos a hablar un poquito de cada uno de los tres niveles y al final vamos a ver tres preguntas como ejemplo, ¿va? Primero, el lenguaje, ¿sí? Hay un lenguaje que es más adecuado que otro en general, y aquí es donde toma sentido el título, digámoslo así, del tema, que es registro lingüístico. ¿A qué se refiere registro lingüístico? Bueno, se refiere al tipo o rango de lenguaje que utilizamos. Por ejemplo, no sé si tú conoces lo que es el registro vocal en los cantantes. Por ejemplo, la clasificación de si una persona es, bueno, una mujer específicamente, una soprano, un mezzosoprano o contralto, o si un hombre es un tenor o un barítono o un bajo. ¿Sí? ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque esa clasificación de la voz tiene que ver con cuáles son las notas que alcanza, cuáles son las notas que no alcanza y por lo tanto su voz es más adecuada para cierto tipo de piezas o para cierto tipo de temas, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Tenemos diferentes tipos de vocabulario o de léxico que dependiendo de la situación comunicativa en la que estemos, hablamos distinto. Tú puedes hablar muy formalmente cuando estás hablando con tu jefe en el trabajo, con tu eh, director o maestros, en algunos casos en la escuela, pero puedes bajarle a ese nivel de formalidad cuando estás hablando con los compas o con tu familia o en ese tipo de situaciones. Eso es el registro lingüístico, cómo adecuamos nuestro vocabulario con el tipo de situación en el que estamos en ese momento. Ahora, tenemos tres niveles de lenguaje, ¿ok? Básicos que vamos a encontrar en Exani específicamente, que es lo que nos importa. El primero es el lenguaje coloquial, que como dice aquí es informal con expresiones casuales y cotidianas. Y, pues, por ejemplo, palabras como órale, ¿no? Chido. Ya me entendiste, ¿no? Esas palabras que usamos en nuestro lenguaje cotidiano, que son informales y se acabó. Y que sabes que no usarías en algún tipo de situación formal. Hasta ahora, desde mi punto de vista, no ha habido nunca una respuesta cuyo lenguaje, bueno, una respuesta correcta que use el lenguaje coloquial, mejor dicho. Jamás es la respuesta correcta al lenguaje coloquial, porque aunque podría ser que en algunos textos como quizá reseñas o quizá artículos de opinión podemos expresarnos de manera más personal, esto no significa que el lenguaje coloquial sea la mejor opción, porque sí podemos expresar emociones u opiniones de manera personal, ¿sí? Sin que necesariamente sea pues, coloquial. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, qué mal, con signos de exclamación, expresando disgusto o sorpresa o lo que sea, que sigue siendo formal aunque exprese emoción, qué terrible, a que diga, qué culero o qué gacho, ¿sabes? Obviamente la palabra culero no va a aparecer en tu examen, pero es un ejemplo, ¿ok? Por lo tanto, en ninguno de los tipos de texto que vimos en la noticia, en la crónica, en la reseña, en el prólogo, en el artículo de opinión, ni en el ensayo, hasta ahora, la respuesta correcta, perdón, ha sido coloquial. Si tuviéramos una opción que nos pidiera identificar, por ejemplo, un diario, pues sí, pero eso no ha ocurrido, ¿ok? No es. Normalmente no es. Y el identificar este tipo de expresiones es una, eh, un descarte inmediato. Va. Ahora, muy importante, no solo el tipo de lenguaje se queda en el registro lingüístico coloquial, sino que en algunos casos donde ninguna palabra te suena informal, tienes que fijarte en que no haya errores de redacción. ¿Qué tipo de errores, por ejemplo? Pleonasmos. ¿Qué es un pleonasmo? Súbete para arriba, salte para afuera, fuego caliente. Sí, ese es un error de redacción, porque muchas veces en las opciones incorrectas se insertan ese tipo de, pues digamos, de expresiones o esas formas de escritura, porque lo que quiere reflejar ese fragmento es que es una persona que no sabe escribir bien o que tiene errores de redacción. Errores como usar un lenguaje coloquial en un texto que no debería ser coloquial o directamente pleonasmo, que siempre son pues, errores. También, por ejemplo, el uso de nexos inapropiados o, por ejemplo, errores como redundancias, como la repetición excesiva, notoriamente excesiva de una palabra que se está repitiendo todo el tiempo y que pues habría que darle variedad, ¿ok? Te estoy mencionando ahí tres que he visto.
además del lenguaje coloquial, 3 tipos de errores que te pueden ayudar a descartar una respuesta, sobre todo cuando no te queda clara cuál es la diferencia entre una y otra. Fíjate en alguna de esas 3 cosas, que no haya pleonasmos, que no haya nexos mal empleados o que no haya otro tipo de errores de redacción. Esto podría incluso llegar a la puntuación, aunque no recuerdo, sinceramente, si me ha tocado verlo o no, pero podría ser. ¿Ok? El segundo tipo de lenguaje, que es el formal o neutro. Formal en el sentido de que no es coloquial, formal en el sentido de que es más apropiado y como dice aquí mismo, es el que se adapta a la mayor cantidad de situaciones discursivas. No usa coloquialismos como gacho, no usa modismos como aiga, ¿sí? Y muchas veces busca ser impersonal. ¿Cómo es eso de impersonal? Pues básicamente que el autor no busque hablar de sí mismo en primera persona. Ahorita vamos a ver dónde aplica más, pero ese es algo básico, ¿va? Em, Spoiler, la mayoría de las respuestas que se deciden por lenguaje se deciden por, ay, bueno, este tipo de lenguaje, ¿ok? Se deciden por ese tipo de lenguaje, así nada más. Es el que es neutro. Por eso, repito, tienes que decidir a través de la comparación entre una respuesta y otra, ¿va? Y en tercer punto, tenemos el lenguaje que es técnico o adornado. Ok. mm, Te recomiendo que, por ejemplo, parte de los ejemplos que te voy a poner, recurras a la guía interactiva para darnos un poquito de cuenta sobre cómo es esto. Los ejemplos de la guía interactiva son la mayoría muy fáciles, pero siempre te sirven para poder tener un ejemplo real del Ceneval de cómo se maneja esto. Ahora, el lenguaje técnico, como menciono también por aquí, es el lenguaje que está lleno de tecnicismos, es decir, de palabras propias de una profesión o de cierto oficio y que solo son comprensibles o accesibles para los profesionales o las personas que se dedican a esa área. Mientras que por el lenguaje adornado tenemos cultismos, que son palabras que pues, son demasiado elegantes o demasiado cultas, ¿ok? Para cierta situación. Estamos de acuerdo en que si tenemos, por ejemplo, una reseña o una pregunta que nos dice que el texto va a ser leído para un público general o para un periódico de circulación nacional, etcétera, pues no vamos a usar el lenguaje que es más así. Spoiler, solo me ha tocado ver una sola pregunta donde el lenguaje técnico ha sido el más apropiado y era por descarte. Si hipotéticamente la pregunta nos dijera que el texto es en una revista especializada o en una revista científica o para un público especializado, ahí sí podríamos usar el lenguaje técnico. Pero si no nos está pidiendo ese tipo específico de contexto, la verdad es que no. Por eso la pregunta que se decide por lenguaje es siempre la más fácil de todas, ¿va? Ahora, este es el primer criterio. Tenemos 3 tipos de lenguaje. Ya te dije cuál es el lenguaje eh, más usado, el que siempre es la respuesta correcta. Al rato lo ponemos en práctica, pero bueno, recuerda esto. El segundo nivel que decía es el contenido. Ya hablamos de las características principales de cada uno de los tipos de texto que tenemos en este tipo de pregunta, pero ahora voy a hablarte de lo que de veras te parece o te puede resultar útil, perdón, para Exani, ¿va? Primero, bueno, ya hablamos del tercer criterio que era la opción menos mala, ahorita vamos con eso, pero vamos con qué sí es útil saber para Exani. Repito, no hace falta que te claves leyendo crónicas o investigando las características de la crónica cuando el examen al final te va a jugar un poquito chueco y va a pasar este tipo de cosas, ¿ok? Primero, las preguntas de noticia, hasta donde yo las he visto, generalmente se deciden a través del lenguaje. Tienes que comparar las 3 opciones y usar la que es neutra y se acabó. Punto. Ni demasiado coloquial ni demasiado inaccesible por formal, ¿va? Segundo, la crónica, te mencioné hace ratito que es el tipo de texto que desde mi punto de vista menos se parece a la crónica real, ¿ok? Así que tenemos que fijarnos en lo siguiente. Lo que es útil conservar de la crónica como características es que son textos que siempre son narrativos, porque la crónica te narra algo. Segundo, la crónica es un texto realista, o sea, no va a haber marcianos, ni va a haber platillos voladores, ni va a haber dragones, ni magia, ni nada que se salga de la realidad. Solo situaciones realistas. Para esto te recomiendo mucho el ejemplo que está en la guía interactiva, donde precisamente hay una opción que es un diario y hay otra opción que es un cuento.
¿sí? Y por lo irreal del cuento te das cuenta de que esa no es la respuesta. Bueno, muy importante también, la crónica solo puede hablar de sucesos que ya pasaron. No puedo atestiguar o dar testimonio o reconstruir o narrarte algo que no ha ocurrido, ¿ok? Obviamente. Lo menciono por una pregunta en específico, pero no importa, ¿ok? Una pregunta que te habla sobre algo que va a suceder y que si la lees completa te das cuenta de que es un anuncio, pero mucha gente la falla porque no se da cuenta de que no es un anuncio porque pues no la leyeron completa. Entonces, es lo primero, ¿no? Bueno, la reseña, al igual que la noticia, me suele pasar que es un texto que se decide por el lenguaje. Recuerda que la noticia puede opinar mal acerca de lo que está reseñando, mientras sea objetiva su forma de opinar o sus argumentos. No es obligatorio que en la reseña te guste lo que estás reseñando, ¿vale? Sin embargo, no me ha tocado ver una respuesta de una pregunta de reseña donde la respuesta opine mal, ¿ok? Normalmente no ha pasado, porque casi siempre las respuestas que opinan mal, además tienen mal lenguaje. Entonces, no. Pero esto es algo básico. El lenguaje es lo que decide y no te desconcentres o no te pierdas si opina mal sobre lo que está opinando. El prólogo es algo que puede ser muy diverso, porque a veces pasa mucho que te piden identificar el prólogo para una antología. Y ahí de base tenemos que saber qué cosa es una antología, que es una recopilación de textos de diversos autores o de un mismo autor, pero es una recopilación, es como el grandes hits de algo, ¿no? Bueno, como esos discos o memorias USB que te venden en el tianguis que tiene chile, mole, pozole de muchos artistas, bueno, tal vez algo así. Ahora, importantísimo, el prólogo nunca va a hablar mal de la obra que está prologando. Siempre vamos a resaltar por qué es buena, o sea, sus virtudes, por qué es importante. ¿Sí? Es básico. No vamos a hablar mal de la obra que estamos prologando. Segundo, normalmente habla en tercera persona, aclarando que esto puede tener sus excepciones. Por ejemplo, cuando hablamos de una antología, porque la antología no necesariamente es de un autor, ¿ok? Pero no, en muchos casos sí habla en tercera persona porque dice, Diego González escribió el libro Amarte es mi vida porque bla, 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 bla. No, ya, él es el autor, una tercera persona, porque normalmente la persona que escribe el prólogo no es la persona que escribió el libro, por lo que no es común que el prólogo hable en primera persona. ¿Podría llegar a pasar? Sí, quizá en un caso muy específico de una antología, quizá podría llegar a pasar, pero no lo tomes como regla ni que sí ni que no. Tercero, se puede hablar mucho sobre el proceso creativo de la obra, de dónde surgió la inspiración, cuáles fueron las ideas que lo llevaron al autor a esto, etcétera. Y por último, hay algunas marcas autorreferenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo prólogo te está hablando de que estás leyendo el libro en el que está ese prólogo, ¿ok? Que es un poco como, digamos, romper la cuarta pared. Expresiones como en estas páginas, la presente obra, el libro que el lector tiene en sus manos, el lector encontrará que bla, 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 ese tipo de cosas. Punto. No siempre va a tener todas las características, pero procura darte cuenta de que tiene varias de estas. Y en algunos casos donde dos te parecen buenas, pues busca la que tiene más. ¿Ok? Ahora, el artículo de opinión es el texto que más se parece a su versión real, en muchos casos, y aquí necesitas apoyarte en marcas textuales que indican que el autor está opinando, como creo, sugiero, pienso, opino, considero, etc. O bien que está sugiriendo algo sobre la situación de la que habla. Por ejemplo, debemos, hagamos, pensemos, cuidemos, etcétera. Y también considera el tipo de lenguaje, porque aunque se puede expresar de manera más personal, recuerda que no debemos caer en lo coloquial. Y finalmente el ensayo, que como te decía es el segundo tipo de texto que menos se parece a su versión real, pero en todo caso, eh, lo que te puedo recomendar como clave es que nunca va a expresarse en primera persona, del singular, o sea, yo. Pienso, considero, me he comprometido nuevamente para esta pregunta o para el ensayo. Te recomiendo que vayas a checar el ejemplo de la interactiva. ¿Va? Hazlo. No pienses, sí, sí lo ves, hazlo. Hazlo para que lo veas. Es más, pausale ahorita, ve, chécalo. Bríncate las demás preguntas si quieres hasta que te la encuentres y vuelve. Y ya lo vas a entender mejor, ¿va? Bueno, importante. En plural sí podría expresarse. Pensamos, hacemos, decimos. ¿Por qué? Porque al hablar en plural ya no está siendo personal.
Ya no está el autor como que hablando de sí mismo, ¿va? Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplitos de esto. Primer ejemplo. Páusale si quieres, ve la pregunta, ve las respuestas completas para que te hagas una idea, pero te puedo ir adelantando, si es que no le pausaste antes de que yo dijera esto, que en este tipo de pregunta, como puedes ver, buscamos un prólogo. Una editorial universitaria recibe las siguientes propuestas de prólogo para una publicación. ¿Cuál es la opción más chida? Es una pregunta donde las tres opciones ya son un... no, no es cierto, aquí no es cierto. No son un prólogo las tres, pero bueno. Creo que ya viste cuál es. Vamos viendo, dice la opción A. Marina Fuentes ha logrado transformar sus episodios más dolorosos en una narrativa introspectiva sin parangón. Sin duda puede sostenerse que la presente obra, Tiempo y Memoria, escrita desde la más honda incertidumbre, rebasa el terreno testimonial para volverse una vía de reconciliación, la esperanza de una restauración para el espíritu herido. Esta tiene las cuatro cosas, ¿ok? Está hablando en tercera persona de la autora, que es Marina Fuentes. Está hablando del proceso creativo porque está diciendo que está hablando de sus episodios más dolorosos, sea de su biografía o de su vida. Para crear esto, eh, dice la presente obra, lo cual es autorreferencial, está rompiendo esa cuarta pared. Y por último, pues está hablando bien de la obra, ¿no? O como suelo decir en clase, se la está cromando al autor o se la está cromando al libro. Está hablando bien de él. Rebasa el terreno testimonial para volverse una vía de reconciliación. O sea, súper guau, ¿no? Un impacto positivo en el lector. Esta es la respuesta correcta. Pero quiero que notes que, por ejemplo, la opción B, que ya la leíste, en conversación con Página Abierta, Elena Torres señaló que Regreso a los días, su más reciente novela, hay muchas características de este párrafo, de este fragmento de texto, que puede coincidir con lo que estamos buscando, pero es importante que te des cuenta que desde el principio, al decir en conversación con Página Abierta, es decir, está hablando de una entrevista que se le hizo a la autora, donde habló de su libro, y eso es algo que no estaría contenido en el prólogo, ¿no? Esto es algo que más bien es pues parte de ese programa o nota, lo que sea, que es Página Abierta. Es decir, esta es una especie de noticia más bien, como una especie de reportaje. Nota esos detalles, porque si estuviéramos como dudosos entre la opción A y la opción B y no sabemos cuál es mejor, este es el tipo de detalles en el que te debes de fijar. Ahora, la tercera opción ni la voy a leer porque creo que ya te diste cuenta de que es este tipo de semblanza o biografía y no tiene nada que ver con el autor, y repito que no es una pregunta que hasta ahora hayan hecho. ¿Cuál de las siguientes es una semblanza o cuál es una biografía del autor? Nunca va. Ahora, siguiente pregunta, es más larguita. Aquí sí está la que pensaba que estaba primero. La maestra del taller de teatro de la preparatoria recibió las siguientes reseñas de la obra que les pidió ver a sus alumnos. ¿Cuál debe escoger para subirla a la revista de teatro de la escuela? Bueno, no voy a leerla completa. Páusale tú, lee las completas tus opciones y ahorita te voy a decir en qué debes fijarte. Aquí las tres opciones son reseñas, pero este es un ejemplo que se decide por lenguaje, ¿ok? La respuesta correcta es la opción A, que funciona bien y está haciendo las dos cosas que debe de hacer una reseña. Está resumiendo un poco la obra que se vio y está opinando al respecto, ¿sí? Dice, es una notable puesta en escena que expone la tensión permanente entre el tiempo y la conciencia. Funciona, es notable, eso es bueno, ¿ok? Y está diciéndote más o menos que hay, que aparece un violinista errante que relata su historia, bla, 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 bla. Ahora, por si no has notado nada malo en la opción B, dice, puedo imaginar en qué estaba pensando la autora de esta obra, Ecos del Vacío, en el desgaste emocional y la pérdida. Pero siento que la autora, al tener un discurso tan enredado, y esto es una expresión un poquito coloquial, no está mal por decir puedo imaginar. Aquí es una reseña y no tiene nada de malo la primera persona, ¿ok? No es un ensayo, no te confundas. Pero al decir enredado, el público no comprende casi nada, es un poco coloquial. Eso a mí me pasó con la iluminación. Eso a mí me pasó, que sigue siendo un poco coloquial, pero a ver, si no te suena lo suficientemente coloquial, quiero que te des cuenta de una cosa, que es que a continuación tenemos pleonasmos, ¿ok? Aquí está la pista. Dice, sale un músico vestido de negro que lee sus diarios escritos que hablan de su pasado.
De hecho, tenemos un doble pleonasmo. ¿Está leyendo algo escrito? Pues sí, güey, ni modo que lo lea de dónde, ¿no? Y son diarios que hablan de su pasado. Pues de qué podrían hablar sus diarios sino de lo que le ha pasado en su vida. Punto. ¿Ok? Es un doble pleonasmo. Esto está basado en una pregunta real que originalmente dice sus memorias escritas que hablan de su vida. ¿Ok? Que es más notorio el pleonasmo, pero te lo señalo por si no lo notaste. Pero lo de leer sus diarios escritos es una evidente falta de, pues, de educación, diría yo, ¿no? Bueno, punto. Está mal por el lenguaje, porque es coloquial, informal y tiene errores de redacción. Nada más. Y la opción C se va un poquito al otro extremo. A lo mejor tampoco lo notas, pero dice, en una plataforma escenario de hierro emerge la figura de un violinista, quien ejecutando un alegro lleno de staccatos, pronuncia un discurso dislocado. ¿Qué es un alegro y qué es un staccato? A lo mejor si tú eres músico lo sabes, pero si no eres músico, es una palabra que suena medio mamadora. Y ese tipo de palabras, que además se supone que las escribió un chavo de prepa, como que no cuadran, ¿ok? Por esa razón, la respuesta es A. Las tres son reseñas, pero cambia el lenguaje, y por eso la opción B y la opción C no son correctas. Vuelve aquí cuando quieras, compara ambas respuestas para que notes mejor esas diferencias. Y por último, la sección de un periódico busca, perdón, la sección de opinión de un periódico busca publicar un ensayo, porque sí, las secciones de opinión pueden publicar ensayos y artículos de opinión, las dos cosas, en la vida real también. ¿Cuál de las versiones resulta apropiada para esta situación comunicativa? Opción A. Las transformaciones que ha habido en los hábitos digitales provocan aislamiento, desinformación, pérdida de privacidad, entre otros fenómenos que se observan ahorita. Híjole, mano, íbamos bien, ¿sí? Íbamos bien, pero ahorita es súper informal y no lo vas a ver jamás en un ensayo. Punto. Bueno, asumo que lo pausaste para leer las tres opciones, perdón porque se me pasó decírtelo, pero en fin. La opción B se va un poquito al otro lado, ¿sí? La investigación especializada ha demostrado la relación existente entre la automatización masiva y el incremento de la desigualdad laboral. A lo mejor no es lo más enredoso, pero cosas como automatización masiva suenan un poquito quizá rebuscadas o técnicas, pero el colmo viene cuando utilizamos el, eh, el nexo ergo. Para las poblaciones cuya dependencia tecnológica es mayor. Ergo, las transformaciones en el trabajo afectan. ¿Qué es ergo? Ergo es un nexo. Es un nexo que es como muy formal o demasiado culto, ¿sí? Que significa por lo tanto. No está mal empleado, pero es demasiado formal. Y en general, este fragmento, que la versión original es mucho más fácil de identificar como algo culto, porque tiene cosas como ecodependencia, biomasa y cosas así, palabras más mamadoras. Aquí a lo mejor no se nota tanto, pero es un poco más culto o inaccesible que los demás. Además es un periódico, o sea, aunque sea un ensayo, es un periódico y pues tampoco te puedes pasar tanto de lanza, ¿no? Por eso la respuesta correcta es la opción C. La expansión de las tecnologías digitales ha modificado los procesos que regulaban algunas dinámicas sociales, como la circulación de información o las formas de interacción pública, por lo que el crecimiento de estos sistemas implica un mayor riesgo para la autonomía y los derechos sociales de las poblaciones más vulnerables. A lo mejor algunas palabras te pueden parecer revoltositas o en general te puede parecer un poquito difícil este texto, pero creo que ninguno de las tres opciones es precisamente fácil. Quiero que notemos ese matiz, ¿va? Esto es todo de momento. Espero tener el tiempo para hacer pronto una segunda parte de este video, nada más revisando ejemplos más variados, más difíciles quizá, para poder distinguirlo, pero espero que te haya sido muy útil. Considera todo lo que vi. Si te ha sido útil el video, porfa, compártelo con alguien a quien crees que le puede ser útil. Dale like, suscríbete y en general, si llegaste hasta esta última parte del video, te agradezco muchísimo por siempre ver, porque estas son las cosas que me ayudan a crecer y créanme que me siento muy agradecido con las personas, pocas o muchas, que están viendo este material. Yo soy Caleb y nos vemos en otro video.